Buenas noches, mi nombre es Jesús Ismael Mejía Pacheco de la licenciatura en Informática Administrativa. Mi matrícula es AL073876. Este video es referente a la materia base de datos, el proyecto integrador. Eh, Básicamente se nos pide contestar una serie de preguntas referentes a lo visto a lo largo de la materia. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué función tiene un DBMS en las bases de datos? Bueno, sirve como una interfaz entre la base de datos y que los programas o usuarios finales, ya que es el punto donde se puede acceder a esta información, respectivamente desde el DBMS. Tiene organizado de cierta manera la información en alguna otra base de datos, y esto permite tener un mejor control o recuperar, actualizar o gestionar toda esta parte. Como siguiente pregunta escribe un ejemplo en el que necesitarías utilizar una tabla PostgreSQL 8.4. Bueno, por ejemplo, al realizar algún proyecto escolar, se puede utilizar para plasmar datos. También lo podemos seccionar de una manera un poco más precisa y podemos ir estructurando un centro de información. Un ejemplo sería eh, plasmar información acerca de direcciones, como por ejemplo empiezas hablando por ejemplo del país, después te sigues a los estados, a los municipios, a sus ciudades y posteriormente a las calles. Después dice, según tu experiencia, menciona un ejemplo en el que se podría necesitar realizar una consulta en una base de datos. Eh, yo digo que sería utilizarlo para guardar información, como por ejemplo el de una empresa. Se guarda la información y la consulta se haría, por ejemplo, en el caso de querer ver qué departamentos hay, ¿no? Por ejemplo, logística, producción, operaciones, calidad, gerencia, etcétera, ¿no? O al igual ver la información del personal, ¿no? En este caso, directivos, jefes, líderes, auxiliares, operadores, obreros. Igual hacer mención ahí de sus categorías. Bueno, como siguiente pregunta es, ¿crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos? Sí, porque toda la información puede ser de carácter muy sensible. En este caso, por ejemplo, de una empresa. Suponiendo de Coca-Cola. Si se llegase a filtrar algún tipo de información, su competencia, en este caso en el mercado refresquero, podría hacer uso de esa información para mejorar ellos mismos sus productos o igualar sus productos a los de esta marca. Y en este caso conllevaría a desde una pérdida hasta un cierre definitivo de la marca. Entonces, por eso es importante cuidar las bases de datos, ya que todas contienen información de carácter sensible. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería una consecuencia en caso de no contar con la seguridad necesaria en una base de datos? Como ya lo mencioné anteriormente, una de las consecuencias sería pérdida de información, uso inadecuado de ella. Entonces, creo que toda la información debería de estar encriptadas, deberían de tener acceso limitado a algunos usuarios nada más, y debería de tener claves más precisas.
Según tu criterio, ¿qué aspectos debe cumplir una base de datos para ser segura? Debe de tener un acceso restringido, debe de tener una encriptación de la información, siempre debe de haber un monitoreo, debe de existir un respaldo y recuperación, debe de haber actualizaciones y parcheos, segregación de datos y debe de existir alguna prueba de seguridad. De mi parte sería todo, muchas gracias.